¿Qué células se expresan en las vainas linfáticas periarteriorales? Anay. Serían las células dendríticas interdigitantes. ¿Me escucha? Tiene que ser inmediato. Si no es inmediato, ya no vale, ya. Sí, le dije. No. Ya ahí nomás esa pregunta, ya han visto ahí. Es células dendríticas interdigitantes y linfocitos T. A ver, Lía Rivas. Sí, doctor. Ya, a ti te voy a preguntar ahora. ¿Qué subpoblaciones de linfocitos T existen a nivel de las placas de Peyer? Lía. Las GALT, que el tejido inmune mucosal asociado a intestino. ¿Qué células existen a nivel de las placas de Peyer? Ya, los linfocitos B. He preguntado nuevamente, ¿qué subpoblaciones de linfocitos T existen en las placas de Peyer? ¿Qué subpoblaciones de linfocitos T? Ya, responde. Ya, ahí nomás. A ver, Diego Alfredo Riveros. Presente, doctor. A ver, Diego, dime qué interleucinas se producen a nivel de la submucosa que regulan la respuesta inmunitaria. Doctor, se producen la interleucina 10 y el factor beta transformante de crecimiento. Ya, está bien. Ya. A ver, Mariana Nicole Mendoza. Mariana Nicole Mendoza. ¿No está? Karen Mariel Mendoza. Karen Mariel Mendoza. ¿Ah? Sí, doctor, presente. Presente, doctor. Ya. A ver, Karen. ¿Qué células salen del timo en estado inmaduro? Perdón, doctor, no lo escucho muy ¿Qué bien. células salen del timo en un estado inmaduro? Los linfocitos T. Tienen que responder completo, no pueden responder uno o dos, no, completo. Ya no vale, ya están revisando, ya están viendo, tiene que ser inmediato, les he dicho. Eso lo repetí varias veces, linfocitos T y los monocitos salen en un estado inmaduro. Doctor, buenas Sí. noches. ¿Se acuerda que en la tarde le dijimos para los alumnos que habían tenido problemas para que puedan recuperar? Sí. Son tres. Y ya le pasé por el WhatsApp sus nombres. A ver.
Bueno, ya he visto ya. Doctor, Doctor, Dígame Doctor, nomás. me Sí. hizo una pregunta hace un momento acerca de cuáles son las células que salían del timo y me dijo que era los monocitos y los linfocitos T, pero los monocitos no eran de la médula ósea. Pero yo he preguntado qué células salen inmaduras de la médula ósea. ¿O de No, qué? me Ha dijo preguntado timo. del timo, doctor. Dijo timo. Entonces la respuesta es ninguna. Porque del timo no sale ninguna célula inmadura, solo salen linfocitos T maduros. O sea, lo que tenías que decir es ninguna. Sin querer queriendo yo he dicho timo, pero era médula ósea. Pero aún así la pregunta pues válida. Tú tenías que decir del timo, doctor, salen linfocitos T maduros. Por lo tanto, no sale ninguno inmaduro. Esa era tu respuesta. Bueno, continuar con las clases teóricas. Ya, entonces, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, Ya. una Sí, dígame. pregunta. Para los nombres que le he enviado, se supone que el -1 que les ha puesto se los va a quitar, ¿verdad? Sí, ya los Ah, tengo. ya, Los doctor. voy Gracias. a quitar, sí, no se preocupen de eso. Entonces, dijimos que en la médula ósea es un tejido central de maduración. Ahí se originaban las células del sistema inmunológico mayormente, ¿ya? Pero también ya les hice el comentario de que la médula ósea podía comportarse como un tejido de depósito periférico, al igual que el ganglio, que el vaso, ¿ya? Entonces puede actuar como un tejido linfoide secundario de depósito, pero a diferencia del ganglio y del vaso, no tiene esas áreas organizadas. O sea, no tiene los folículos linfoides, las áreas parafoliculares, eso no tiene, ¿ya? Lo cierto es que a nivel de la médula ósea, que está en el interior de todos nuestros huesitos, mayormente en los huesos largos, hay un tráfico continuo de las células del sistema inmunitario. Llámense linfocitos T, B, TREG, células dendríticas, natural killer, neutrófilos. Y ahora vamos a ver a estas células mesenquimales que están en la médula ósea, que se denominan las células madre. Células madre que hoy en día tienen un rol muy importante en diversos tipos de tratamientos regenerativos celulares, ¿ya? No es el tema tocar hoy día estas células madre, pero ya para que vayan teniendo su ubicación. A nivel de la médula ósea, hay muchas células del sistema inmunitario. Básicamente va a tener un comportamiento de regular la respuesta inmunitaria, ¿ya? Esta regulación de respuesta inmunitaria que ocurre en la médula ósea, básicamente digo, no exclusivamente, es por contacto célula-célula o a través de factores diversos, solubles, citocinas, que son producidas por los TREG, ¿no? Los TREG básicamente producen interleucin 10, factor beta transformante de crecimiento, para regular la respuesta inmunitaria.
Entonces, veamos en la médula ósea qué células están ahí alojadas, ahí están depositadas, ¿no? Tejido de depósito. Está conectado. Entonces, hay linfocitos. Los linfocitos son células mononucleadas, ¿no? Los linfocitos, sean linfocitos T, linfocitos B, células naturales, sus poblaciones, todos son células que tienen un solo núcleo, son células mononucleadas. Los monocitos que están en la sangre y después pasan como macrófagos, células dendríticas interdigitantes, todo eso son células mononucleares. Más o menos un 8 o un 20% del total de células que contiene la médula ósea están constituidos por los linfocitos, ¿ya? Esas tres subpoblaciones. Ahora, en la médula ósea hay más linfocitos T que B en una relación de 5:1, ¿sí? Hay más linfocitos T. El 1% de estas células mononucleares son células plasmáticas. Células plasmáticas. Ahora, del total de linfocitos CD4, del total de los helper, 1/3 de ellos van a ser 3 linfocitos T regulatorios. Dentro de lo que es los linfocitos T, hay más CD8 que CD4, ¿sí? La relación 1:2. Y esto es contrario a cómo están en la sangre y en los ganglios. O sea, más CD8 hay en la médula ósea. Veamos las células dendríticas. Las células dendríticas, cuando se ha generado, la célula dendrítica ha captado un antígeno, usualmente se dirige a los ganglios, al vaso o al tejido mucosal, a la piel, y ahí van a generar una respuesta inmunitaria. ¿Ya? Viajan a esos órganos, activan a los linfocitos T o B, según sea el caso, y las células dendríticas después que están ahí en esos órganos también van a migrar a la médula ósea. Y allí las células dendríticas van a ser retenidos y tienen esta misión de generar una respuesta de linfocitos T de memoria centrales. Después vamos a ver, los linfocitos T de memoria pueden ser centrales o pueden ser periféricos, y dentro de lo que es periféricos, efectores que actúan en el momento. Pero hay una subpoblación de linfocitos T de memoria que se ubican en la médula ósea, y allí están retenidos, ¿ya? Y allí están retenidos. ¿Y quiénes hacen disparar a esa respuesta? Las células dendríticas que allí van, ¿sí? En la médula ósea hay también linfocitos T, CD4 de memoria, o sea, los T helper de memoria, ¿ya? En general, los linfocitos T responden muy bien a la interleucina 7 y 15. Estos son las interleucinas que hacen generar la memoria de los linfocitos T helper, pero en general de los linfocitos T, ¿ya? Interleucin 7, 15, también la 17, todos ellos hacen generar memoria. ¿Qué significa memoria? Ya hemos dicho que que cuando se da una respuesta inmunitaria, actúan linfocitos T efectores, pero un 10 a 20% se diferencia en memoria. Sus genes van a producir tipo de proteínas que les van a permitir vivir largo tiempo y les van a permitir expresar receptores en su membrana, como el CD45-RO, que me dice esto es memoria, ¿sí? Entonces, los linfocitos T CD8 positivos, CD8, también son retenidos en la médula ósea y se llaman linfocitos T de memoria centrales, ¿ya?
Todo es lo que es memoria y está ahí en la médula ósea se va a llamar central, ¿sí? Centrales, linfocitos T de memoria centrales. Ejemplo de memoria centrales, T citotóxicos de memoria centrales. Y es por la interleucina 7 y la 15 las que van a hacer diferenciar en memoria y también los van a hacer proliferar, o sea que haya más linfocitos de memoria centrales, ¿ya? Estos T citotóxicos, CD8, que son de memoria, van a expresar estos marcadores, el CD44 y el CD122, que nos va a decir, este es un linfocito T citotóxico de memoria central, ¿sí? Cada célula va a tener determinados marcadores. Cada subpoblación de células de sistema inmunitario tienen determinados marcadores que los identifican. Esta subpoblación de células, las células T natural killer, que ya les he comentado en la mañana, que son raros a nivel de los ganglios linfáticos, pero se pueden generar en la médula ósea, en el timo, en el hígado, ¿ya? Entonces hay estas células T natural killer que van a reconocer antígenos glicolipídicos. En la mañana dije algo de esto. Veamos las células TREC, las células TREC. Las células TREC van a constituir más o menos 5 a 10% de los linfocitos T, CD4, de los helpers, ¿ya? Estos TREC ya conocemos, pues suprimen la secreción de suprimen la secreción de citocinas por linfocitos T efectores. O sea, los TREC regulan o suprimen muchas funciones de los linfocitos T, desde luego que sobre los linfocitos B también. Veamos las células plasmáticas, que son células de diferenciación de los linfocitos B. Las células plasmáticas, a diferencia de los linfocitos B, no expresan complejos mayores de histocompatibilidad 2 y no expresan las moléculas de inmunoglobulinas de superficie, o sea, no expresan el BCR, ¿ya? Ahora, estas células plasmáticas que se han generado producto de diferenciación de los linfocitos B, cuando alcanzan la médula ósea, cuando llegan a la médula ósea, una gran mayoría de ellos van a sobrevivir muchos años, ¿ya? Van a sobrevivir muchos años. Y algunos de ellos se van a diferenciar en células plasmáticas de memoria. También hay células plasmáticas de memoria, tan igual como hay linfocitos B de memoria, ¿ya? ¿Quién permite generar células plasmáticas de memoria? Esta quimioquina, la CXCL12, ¿ya? Esta es secretada por células estromales de la médula ósea. Y ahora, todo lo que he estado comentando hacia arriba son células mononucleadas. Y ahora veamos estas células polinucleadas, polimorfonucleares, que son los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos. Los neutrófilos son células que están almacenadas, concentradas en la médula ósea y que también a nivel de los endotelios vasculares. Pero los que están circulando no, en realidad no son tantos, ¿ya? Miren esta quimioquina, la CXR4 y la CXL12 son los que permiten que los neutrófilos están almacenados a nivel de la médula ósea. Y quienes los hacen salir a los neutrófilos de la médula ósea para que cumplan sus funciones efectoras es el factor estimulante de colonias granulocito. El neutrófilo es un granulocito, son granulocitos, ¿ya? Son células granulocitos. Sus núcleos polimorfos contiene pues granulaciones. Entonces,
Este factor estimulante de colonias del granulocito, ahí toma el nombre de granulocito en razón que los neutrófilos son granulocitos. El hecho es de que van a movilizar a los neutrófilos a la circulación. En la circulación los neutrófilos viven corto tiempo, 6 a 8 horas, ¿no? En general, el sistema inmunitario no viven tan largo tiempo, a excepción de las de memoria, ¿no? Entonces, los monocitos en la sangre viven 2 horas, los neutrófilos 6 a 8 horas, en cambio los glóbulos rojos viven 120 días, ¿no? Y ahora veamos algo de esta célula, la que hemos dicho. Las células stem mesenquimales o llamadas también de células madre, ¿ya? Células madre. Estas están en realidad en muy bajo porcentaje. En el total de células de la médula ósea, miren este porcentaje, 0.01% y 0.1%. ¿Ya? Lo cierto es que estas células, para obtenerlas de la médula ósea y emplearlas en el tratamiento de trasplantes de células madre para regenerar tejidos, se hace mediante procedimientos muy especiales de aislamiento, de purificación y de inclusive de hacer proliferar estas células stem con el fin de obtener una buena cantidad y utilizarla en la terapia de células madre que está hoy en día muy en boga, ¿ya? Las células madre. Entonces, cuando se las coloca estas células madre en algún tejido, al colocarse en ese tejido, es que las células madre se van a diferenciar en células de ese tejido. Algún tejido lesionado ha sufrido alguna lesión, infarto, etcétera, y se necesita que haya más de esas células, se ponen las células madre y tienen esa propiedad de regenerar ese tejido, de diferenciarse en células de ese tejido, allí donde se le está poniendo y allí también proliferan en buena cantidad. Por eso son células madre, ¿no? De ahí viene el concepto de madre, que pueden proliferar, que pueden dar lugar a muchos hijos, muchas otras células. Estas células expresan moléculas HLA1, pero no HLA2. No expresan tampoco estas moléculas coestimulatorias CD80, B71, CD86, B72, ¿ya? Entonces, no presenta antígenos, no es una célula presentadora de antígenos profesionales y no tiene funciones de coestimular. Vamos a ver después cómo la coestimulación en las células presentadoras de antígenos profesionales expresan estos marcadores, ¿ya? Producen diversas citocinas, factores de crecimiento. En esencia, estas células stem mesenquimales tienen un rol inmunosupresor, ¿sí? Van a disminuir la proliferación y la respuesta de los linfocitos T, ¿sí? Entonces, a nivel de los linfocitos T, que no proliferen, que no haya respuesta, o sea, los inactiva. Inactivación significa anergia, o bien apoptosis, o sea, muerte de los linfocitos T, muerte celular programada, ¿ya? Y también tienen un rol de potenciar la activación de los TREC, y los TREC pues tienen una acción inmunosupresora o inmunoregulatoria. Estas acciones inmunosupresoras sobre los linfocitos B disminuyen también su proliferación, su diferenciación, disminuyen la producción de anticuerpos, ¿sí? Sobre las células dendríticas le hace producir más citocinas antiinflamatorias. ¿Cuáles son las citocinas antiinflamatorias? La interleucina 10 fundamentalmente. Sobre las células natural killer, estas células madres, células stem mesenquimales, hacen que haya una menor producción de citocinas y esté reducida su actividad citotóxica de la célula natural killer.
Hasta ahí nomás vamos a hablar de esta célula STEM de la médula, las células STEM mesenquimales de la médula ósea. Eso nomás para que recuerden, ya terminando esto de los tejidos del sistema inmunitario, el timo y la médula ósea, los órganos centrales donde se producen, donde maduran las células del sistema inmunitario, ¿sí? Los ganglios linfáticos que están esparcidos en todo el organismo, que son tejidos de depósito. En el apéndice también tiene buen concentrado, es como hay bastantes ganglios o nódulos linfáticos. La piel, el tejido mucosal, de eso ya hemos hablado, y el vaso también es periférico, ¿no? La médula ósea, donde se originan, pero también son de depósito, como hemos visto. Lo cierto es que las células del sistema inmunitario están más concentrados ahí en los tejidos linfoides de depósito, vienen a ser como los cuarteles, ahí están bien concentrados, esperando que venga el antígeno para generar una respuesta inmunitaria. Todo ese detalle también lo vamos a ver a posterior. Pero las células del sistema inmunitario no solo están ahí en sus cuarteles, sino que tienen que salir también a patrullar. Desde luego, quienes más salen a patrullar son las células natural killer. Son células de inmunovigilancia. Están continuamente vigilando que entre un antígeno para que rápido actúen estas células y eliminen al antígeno. Entonces, están circulando entre lo que es toda la vía linfática, los vasos linfáticos, que son todo de amarillito, son los vasos linfáticos con los ganglios linfáticos, y está circulando también entre lo que es la sangre venosa, ¿sí? Todo lo que es la sangre venosa y también la sangre arterial, ¿ya? Continuamente están recirculando entre lo que es la vía sanguínea y la vía linfática. Hasta acá llegaríamos con esto de tejidos del sistema inmunitario, y ahora vamos a ver la siguiente clase, que son el sistema inmune innato o natural. ¿Tienen alguna pregunta de tejidos? Doctor, Sí. doctor, disculpe una pregunta. Estoy confundida respecto al stem cell. Cuando hicimos en fisiología el origen de las células de la sangre en hematopoiesis, supuestamente la que originaba todo era el stem cell, pero aquí era como el stem totipotencial. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre decir stem cell y el stem totipotencial? Porque pensé que era el stem cell las que originaban las células de la sangre, que incluiría a... Ya sí te he entendido. Yo les he hablado que el origen de las células del sistema inmunitario es a partir de la célula stem totipotencial, ¿ya? Esa es una célula que está en la médula ósea totipotencial y que van a dar origen a los progenitores de todas las células del sistema inmunitario que hemos visto. Pero otro tipo de célula es la célula stem mesenquimal o células madre. Esas no van a dar origen a las células hematopoyéticas, o sea, las células del sistema inmunitario. No tienen que ver nada con la célula stem totipotencial, ¿ya? Esta es una célula madre, es una célula stem mesenquimal, así se llama, y que tiene propiedades de diferenciarse en otras células, en cualquier célula del organismo, depende en dónde se les coloque. Si los coloco en el cerebro, me van a dar lugar a que se diferencien en neuronas. Si los pongo en el corazón, esas células madres se van a diferenciar en células cardíacas. Si las pongo en el pulmón, esas células madre stem mesenquimales se van a diferenciar en células pulmonares, en neumocitos. Por eso se les llama células madre, células regenerativas, ¿ya? De tejidos.
Si tienen pregunta, me pueden hacer. Bueno, doctor, disculpe. Disculpe, las placas de Peyer están, o sea, son ricas en linfocitos B, pero lo que yo no entendí era si o recibían vitamina A. Perdón, a ver, ¿cómo? No, está mal tu audio, no te escucho bien. ¿Ahora me escucha? Ya. Ya. Ya, yo le preguntaba sobre Peyer, que son ricos en linfocitos B. Ya. ¿Ellos producen vitamina A o la reciben? Igual No, con la inmunoglobulina. Sí, esto está bien claro, ya les dije ya. En las placas de Peyer hay un gran concentrado de linfocitos B de células plasmáticas, ambos producen moléculas de inmunoglobulina A. Desde luego que también hay linfocitos T helper. Hay el T helper 2 fundamentalmente, que van a estimular a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulina A. Pero bueno, hay otros también linfocitos T helper, ya lo hemos visto. Y el ácido retinoico, la vitamina A, va a potenciar este efecto de producir inmunoglobulina A por los linfocitos B. Los linfocitos B van a tener receptores para el ácido retinoico y le va a inducir mayor producción de inmunoglobulina A. Así es, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer ahora esto, lo que se llama el sistema inmune en general. Tiene dos grandes tipos de respuesta, el sistema inmune. Uno, el innato, el sistema inmune innato o natural que va a generar una respuesta inmunitaria que es innata y que es natural, ¿sí? Y el otro gran sistema es el sistema inmune adquirido o específico, que va a generar una respuesta inmunitaria adquirida o específica. Entonces, hoy día vamos a tocar el sistema inmune innato o natural. Las células que van a constituir este sistema van a constituir la primera línea de defensa contra la invasión de microorganismos o de células cancerígenas. Es la primera que va a salir a defendernos, ¿sí? Generan una respuesta que es rápida, pero que es incompleta. Rápida, pero incompleta. Este sistema inmune innato natural lo poseen todos los organismos multicelulares, sean vertebrados o invertebrados, ¿ya? Ustedes saben, todos los organismos existentes que tienen vida en el universo tienen que tener para poder sobrevivir, tienen que tener un sistema inmune innato, ¿ya? Nosotros cuando hemos comenzado a vivir en la faz de la Tierra hemos tenido que tener un sistema inmune innato, es lo primerito que hemos tenido, ¿ya? Para poder sobrevivir. Ya en el tiempo hemos adquirido el sistema inmune adquirido, poco a poco se ha ido desarrollando nuestro sistema inmune, pero inicialmente cualquier ser viviente ha tenido solo el sistema inmune innato, que vamos a ver. Entonces lo constituyen barreras físico-químicas, físico como la piel, las mucosas, químicas como el ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿sí? Hay determinado tipo de interleucinas que pertenecen a este sistema inmune innato y otros al adquirido. Hay interferones que son de este sistema inmune innato y otros son del adquirido, vamos a ir viendo después. Y hay componentes del complemento que son del sistema inmune innato y otros son del adquirido, ¿sí? Esto lo vamos a ir tocando después.
¿Y qué células son las que constituyen el sistema inmune innato? Acá ya las conocemos. Macrófagos, células dendríticas interdigitantes, neutrófilos, células natural killer, eosinófilos, mastocitos. Estas células en esencia son las células del sistema inmune innato, pero no son exclusivos del sistema inmune innato. También van a participar en la respuesta del sistema inmune adquirido, ¿ya? Pero lo hace cuando estos actúan en esencia son del sistema inmune innato. Pero como vamos a ver después, estas células pueden madurar y pueden también funcionar para generar respuesta inmunitaria adquirida. Entonces, las principales células son el macrófago y la célula dendrítica interdigitante de la inmunidad innata. Estas células van a tener los que se llaman los receptores de inmunidad innata, receptores de inmunidad innata, ¿ya? A estos receptores se les va a llamar receptores de reconocimiento patrón, PRR. Repito, receptores de reconocimiento patrón, ¿ya? Estos receptores que se expresan en estas células toman este nombre en razón de que van a reconocer a patrones moleculares asociados a patógenos. O sea que están en los patógenos, en los microorganismos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos reciben el nombre de PAN de los microorganismos, ¿ya? Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de patrones moleculares asociados a patógenos o PAN? Me refiero a que estos antígenos que se agrupan como patrones no son exclusivos de algún patógeno, sino están en varios patógenos, en varios, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias gram negativas, como por ejemplo Escherichia coli, Salmonella, Shigella, hay muchas, todo lo que son bacterias gram negativas y que usualmente causan infección a nivel del sistema digestivo genitourinario, estas bacterias gram negativas, todas ellas, gran cantidad de bacterias, tienen en común expresar esta molécula en su membrana, que es un lipopolisacárido, LPS, ¿ya? Este lipopolisacárido que expresan todas las bacterias gram negativas, este lipopolisacárido es un PAN, es un patrón molecular asociado a patógenos de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, todas las bacterias gram negativos tienen el lipopolisacárido. Las bacterias gram positivas, que usualmente nos causan infecciones de las vías respiratorias, estreptococo, estafilococo, neumococo, etc. Todas estas bacterias gram positivas tienen en común expresar en su membrana estos antígenos, el peptidoglicán y el ácido lipoteicoico. Entonces, este peptidoglicán, este ácido lipoteicoico constituyen PAN, patrones moleculares asociados a estos patógenos, ¿ya? Todos los hongos, todas las bacterias tienen en común expresar en su membrana este antígeno de manosa, que es un hidrato de carbono, ¿ya? La manosa es un PAN, y la manosa es un PAN, y como está en hongos y bacterias, entonces muchas respuestas inmunitarias generadas por estas células van a ser dados por la manosa de hongos, la manosa de bacterias, ¿ya? Este PAN. Y así, hay virus, hay otros hongos que expresan otros PAN, no voy a entrar en el detalle, levaduras,
Y acá nomás he puesto este en rojo para que, como las micobacterias, el Mycobacterium tuberculoso, que es muy prevalente en nuestro medio, las micobacterias no solo es el tuberculoso, también hay Mycobacterium leprae, etc. Todas las micobacterias expresan un pan en común, ¿ya? Es un pan, es un glicolípido. Este glicolípido es un antígeno en la membrana de las micobacterias que actúa como pan. Recuerden, los pan expresados en todos los microorganismos son comunes, van a ser reconocidos por el PRR, receptores de reconocimiento patrón, ¿ya? Ahora, estos receptores de reconocimiento patrón, PRR, están ubicados en 3 grupos. Primero, el PRR de membrana, receptores PRR de membrana, que están en la membrana fundamentalmente de los macrófagos, las células dendríticas interdigitantes. Estos receptores de membrana son los receptores de lectina tipo C. Aquí están los receptores de manosa, de la manosa, ¿sí? Receptores tipo Toll-like, TLR. Receptores scavenger. Estos son los 3 receptores de membrana fundamentales. También hay como PRR receptores de patrones solubles. Receptores PRR solubles, ¿sí? No voy a entrar mucho en el detalle de todos. El fundamental es este que se llama lectina de unión a la manosa. Lectina de unión a la manosa. ¿Cómo actúa cada uno de estos? Lo vamos a ver después. Y también hay PRR, receptores de reconocimiento patrón intracelulares, ¿ya? Intracelulares. ¿Y cuáles son ellos? El receptor Toll-like, que ya lo conocemos acá, también hay receptores Toll-like, TLR, intracelulares. Hay receptores que se llaman proteínas NOT1 y NOT2, o NOT-like también. También vamos a ver todo esto en detalle después. Y el receptor de proteína quinasa, ¿ya? El receptor de proteína quinasa. Todos estos son receptores PRR, ¿ya? Receptores de reconocimiento patrón. Estos receptores PRR en inmunidad innata, miren, no son muchos, ¿sí? No son muchos. Acá hay 5, 8, 9, 10, 11, ¿sí? O sea, estos receptores de reconocimiento son 11. En cambio, ya hemos visto que los linfocitos, que son las principales células de la inmunidad adquirida, tienen sus receptores, los TCR y los BCR. Y estos existen más o menos alrededor de 10.000 millones de TCRs o de BCRs distintos, ¿sí? Esos receptores son específicos, por eso existen en esa enorme cantidad. En cambio, los PRR, miren, 11. ¿Por qué? Porque van a reconocer a grupos de antígenos. En cambio, en la adquirida, vamos a ver después, reconocen específicamente al epítope de un determinado antígeno. Aquí que nos conlleva la interacción a la interacción del pan con un PRR, ¿sí? ¿A qué conlleva? ¿Cuál es la función de esta interacción, de esta unión? Entonces, son varias las funciones, vamos a ir viendo una por una. Uno de ellos es la fagocitosis. La fagocitosis ya la deben conocer bien ustedes. Se refiere a que cuando ingresa un determinado microorganismo, por ejemplo una bacteria, sea gram positiva, gram negativa, y van a tener su pan, ¿no? Su pan. Este pan, hablemos en forma genérica, este pan va a ser reconocido por un PRR, ¿sí? A nivel de la membrana
de estas células de inmunidad innata, macrófagos, células dendríticas interdigitantes en un estado inmaduro. Entonces, se da el reconocimiento y estas células producen evaginaciones que van a acercar a la bacteria y la van a internalizar y van a constituir lo que se llama el fagosoma, ¿sí? El fagosoma. Después vienen los lisosomas, con todo su material de guerra, va a actuar sobre el fagosoma, va a constituir el fagolisosoma, y entonces ahí adentro se va a producir la muerte de este microorganismo. Eso en esencia es la fagocitosis. Estas células son fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo de eliminación de microorganismos por macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Los neutrófilos también pueden realizar fagocitosis. Y esta fagocitosis es un mecanismo de inmunidad innata. Cada vez que hablo de fagocitosis, hablo de inmunidad innata. Otra acción cuando el PAN se une al PRR es la formación de radicales libres de oxígeno. Formación de radicales libres de oxígeno, ¿ya? ¿Cómo se sucede esto? Los radicales libres de oxígeno, primero, ¿en qué consiste? Consiste, normalmente el oxígeno en la naturaleza están dos moléculas de oxígeno juntas, ¿no? Dos moléculas juntas. Eso es lo que respiramos, eso es lo que se traslada a través del pulmón hacia la sangre y llega a las células. Y ahí en las células, a través del ciclo de Krebs, van a generar energía, más oxígeno. Es lo que conocemos de las moléculas de oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando estas moléculas de oxígeno que están emparentadas, que son dos, se disgregan en uno solo? Cuando se disgregan y queda uno solo, eso es lo que se llama radical libre de oxígeno. Radical libre de oxígeno, ¿ya? Este radical libre de oxígeno es altamente inestable, es altamente tóxico. Va a producir, cuando se produce en exceso, daño a nuestras células, ¿ya? Es como cuando ustedes tienen sus parejas, ¿no? Tienen su pareja. Y de repente, por A o por B, una parte de la pareja los deja y se va con otro, ¿sí? Entonces se queda solo, se queda altamente inestable y trata de conseguir una compañía a todo costo. No le interesa cómo. Y entonces comienza a hacer daño a otras parejas tratando de disgregarlas. Más o menos es el ejemplo, ¿no? El radical libre de oxígeno como que no puede estar solo y como que trata de todas maneras de emparentarse y producir daños de oxidación, oxida. Se le llama también oxidante, ¿ya? Entonces, a nivel de estas células entra macrófago, célula dendrítica interdigitante, existe un PRR para un PAN de una determinada bacteria, ¿ya? Y esta interacción va a activar, por bioquímica deben acordarse, el CHUM de las pentosa fosfatos, ¿ya? En este CHUM interviene esta enzima, la NADPH2. Y esta va a interaccionar con las moléculas de O2 que vienen y van a generar, va a hacer que estas moléculas de O2 se disgreguen. Al disgregarse, va a quedar esta molécula, el O2 negativo. El O2 negativo, la parte negativa significa que no son dos moléculas de oxígeno, sino solo hay una. Y esto es lo que se llama, pues, el radical libre de oxígeno, ¿ya? El radical libre de oxígeno. Una molécula de oxígeno nada más, que cuando interacciona con el agua va a formar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno también es un radical libre de oxígeno, es altamente inestable y con capacidad de producir daño, ¿ya?
Esta interacción también a nivel de la cadena respiratoria de la membrana interna mitocondrial, ahí se produce la cadena respiratoria para formar ATP, para oxígeno. Hay una enzima, la NADH2, muy parecida a esta, interacciona con el oxígeno que está viniendo hasta la membrana interna mitocondrial y también va a disgregar este oxígeno y va a quedar el O2 negativo, ¿ya? El radical libre de oxígeno, que también se va a juntar con agua para formar peróxido de hidrógeno. Estos radicales libres de oxígeno, entonces, estos dos radicales libres de oxígeno van a servir para ¿qué? Para, como son altamente inestables, son tóxicos, van a matar a estos microorganismos que van a ser internalizados en estas células, ¿ya? Los radicales libres de oxígeno producidos en exceso van a producir, van a matar, van a eliminar, van a producir toxicidad en estas bacterias. Una tercera función es la formación del óxido nítrico, Esto es sobre todo para PANs de los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos de los gram negativos, ¿sí? Hemos dicho que los lipopolisacáridos son PAN fundamentalmente de las bacterias gram negativas. Tienen su PRR a nivel de los macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Producto de esta interacción se van a activar vías de señalización y estas vías de señalización al final van a pasar algunos de ellos al núcleo y allí van a hacer expresar determinados genes. Un gen de ellos llamados gen de respuesta inflamatoria. Este gen va a codificar para producir una proteína que se llama elinos. Es una proteína, es una enzima, la óxido nítrico sintetasa inducible. Esta actúa sobre un aminoácido que es la L-arginina para convertirla en citrulina. Y esta citrulina a su vez puede salir de estas células en forma de óxido nítrico. El óxido nítrico como tal también es un radical libre de oxígeno que tiene capacidad para eliminar a estos microorganismos, ¿ya? Entonces hasta acá ya estamos viendo tres funciones en las cuales se producía la fagocitosis, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico con el fin de eliminar a estos microorganismos, ¿sí? Un cuarto mecanismo es este que se llama la activación de la vía alterna del complemento. Cuando hablo de vía alterna del complemento, hablo de inmunidad innata, ¿ya? Va a haber otra vía que se produce en la inmunidad adquirida, pero lo que es vía alterna se produce en la inmunidad innata. ¿Cómo es que se activa esta vía alterna del complemento? Entra un determinado microorganismo, por ejemplo una bacteria, que tiene en su membrana este PAN de manosa, ¿ya? Y esta manosa se va a unir a esta proteína llamada lectina de unión a la manosa. Esta lectina de unión a la manosa está suelto, está soluble. Esta lectina de unión a la manosa actúa como un PRR, receptor de reconocimiento patrón soluble. Y se va a unir, su nombre lo dice, se va a unir a esta manosa, ¿sí? La manosa hemos dicho que es un PAN, ¿no? Que es común a muchas bacterias, que es común a hongos. Entonces, de esta manera, la lectina de unión a la manosa se va a unir a un componente del complemento que es el C3b, ¿sí? El C3b, a su vez, los componentes del complemento son un grupo de proteínas, alrededor de 20, que están circulando en la sangre, en el plasma, en forma inactiva, pero que pueden ser activados por diversos factores.
Uno de ellos, por ejemplo, puede ser activado el C3b por la lectina de unión a la manosa una vez que se ha unido a la manosa de una bacteria. Y de esta manera activa a este componente del complemento del C3b. Después este va a activar a otros componentes, va a seguir activando a otros componentes y se va a formar este llamado complejo de ataque de membrana, que son los componentes del complemento del C5, C6, C7, C8, C9, ¿ya? A esto se llama complejo de ataque de membrana. Y es un complejo que va a atacar a la membrana de este microorganismo que ingresó. Le va a hacer producir poros, huecos, ¿sí? Por esos poros van a ingresar, como están en la sangre, van a ingresar una serie de solutos, de electrolitos, sodio, potasio, proteínas. A su vez va a jalar líquido, Entonces este microorganismo se hincha. A las finales explota. Eso se llama lisis osmótica, muerte osmótica, muerte por exceso en la retención de solutos, de líquidos, electrolitos, explota, ¿ya? Entonces, la activación de la vía alterna del complemento se produce a partir del C3b. Cada vez que yo hable del C3b, eso significa activación de la vía alterna del complemento. Al final se activa el complejo de ataque de membrana, quien elimina a los microorganismos. Otra función de la interacción de un PAN con un PRR es la activación, lo que se llama activación de vías de señalización. Activación de vías de señalización, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Si yo lo dejo así nomás todo esto y les voy a decir, conlleva la secreción de citocinas inflamatorias, citocinas gamma interferón, interleucin 2, TGLP0, TGLP1, etcétera, etcétera. Inmunología, cuando uno lee nomás, no se va a entender nada, ¿ya? Inmunología, en realidad, como les he dicho en la primera clase, solo se aprende con las gráficas, ¿ya? Entre lo que es leyendo los libros y las explicaciones que el profesor les pueda dar, porque no es fácil entender inmunología. Por eso es que en realidad muy pocos médicos dominan esto de inmunología. ¿Por qué? Porque no es como aprender de medicina leyendo un texto y uno lo aprende, pues lee y aprende medicina, ¿no? Pero inmunología no se puede aprender leyendo, no se puede. Como ustedes ya pueden ir dándose cuenta, en realidad tiene muchas complejidades. Entonces, vamos a ver, me van a dar un tiempito y este es el gráfico base para poder explicar esto de cómo la interacción PAN con un PRR puede dar lugar a la activación de vías de señalización y producción de una serie de citocinas que tienen que ver al final con generar bien inmunidad celular o bien inmunidad tumoral. Nos vamos a dar un espacio de 2 minutitos.
Bueno, entonces me escuchan, ¿no, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Nuevamente, ¿no? Nos ponemos el macrófago, la célula dendrítica interdigitante. Hasta donde he estado tocando, he estado hablando de célula dendrítica interdigitante inmadura. Y ahora en este estado voy a hablar de una célula dendrítica interdigitante ya madura, M madura, ¿ya? ¿En razón de qué? Vamos a ver. Entonces, la interacción del PAN con el PRR dentro de sus funciones está de lo que se llama activar vías de señalización. Esto de activación de vías de señalización lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos la activación de los linfocitos T, helper citotóxicos, ¿ya? Y de un modo muy semejante es que se activan vías de señalización en todas las células del organismo. Esta activación de vías de señalización es como consecuencia de la interacción de un ligando con un receptor. Desde luego que no todas las vías de señalización se activan por igual por la interacción de ligando con receptor, ¿ya? Pero en estos casos, esta activación de vías de señalización que significan fosforilar proteínas que están en el citosol de estas células, en cascada se activan una tras otras proteínas. Al final de cuentas, una de esas proteínas va a pasar al núcleo de estas células. Y si van al núcleo es porque van a activar, van a hacer expresar determinados genes, ¿sí? Genes que están en los ácidos nucleicos. La expresión de esos genes van a dar lugar a que lleven un mensaje, un código, para que al final se sintetice una determinada proteína. Esas proteínas que se sintetizan son proteínas que tienen que ver con la función para los cuales están hechos esas células, las distintas células del organismo. Por ejemplo, los macrófagos, las células míticas interdigitantes, ¿para qué están hechas? En esencia hemos dicho que son células presentadoras de antígenos profesionales, o sea que van a presentar antígenos a los linfocitos T, ¿sí?
Pero vamos a ver también después que estas células están hechas ¿para qué? Para producir toda una serie de sustancias proteicas llamadas interleucinas que tienen que ver, al final de cuentas, en generar una respuesta inmunitaria celular o humoral. Entonces, interacción PAM-PRR, se activan determinadas vías de señalización, se activan, hacen expresar determinados genes en el núcleo de estas células y esos genes van a codificar para producir, por ejemplo, estas proteínas llamadas citocinas o interleucinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucin 1, interleucin 6, interleucin 12. Estas citocinas cuando se producen en exceso, van a producir inflamación, van a producir daño en las células, una serie de mecanismos implicados en producir daño. Cuando hay daño, se produce un proceso inflamatorio, por lo tanto, los signos de inflamación, dolor, rubor, calor, rubor es enrojecimiento, ¿no? No sé por qué está saliendo esto. Entonces, se producen esas citocinas que son proinflamatorias que van a producir daño e inflamación, ¿sí? En realidad, esa inflamación, ese daño en nuestras células, pero no es con el fin de producir daño, sino es con el fin de producir un estado de alerta. O sea, darnos cuenta de que estamos siendo agredidos por un microorganismo. ¿Para qué? Para nosotros tomar otras medidas para poder eliminar a ese microorganismo. Con ese fin se produce la inflamación. Si bien es daño en nuestros tejidos, va a generar inflamación, dolor, pero nos pone en alerta, puede que estamos siendo dañados por la presencia de un microorganismo, ¿no? Si no hubiera ese proceso inflamatorio, nadie de nosotros se daría cuenta que estamos siendo agredidos y al final, pues, muchos microorganismos nos van a matar, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudarnos ¿con qué? Fundamentalmente con antibióticos, ¿no? Bueno, se activan otras vías de señalización, otros genes que van a codificar para producir, por ejemplo, interleucin 2 gamma interferón. Interleucin 2 gamma interferón que van a actuar sobre los linfocitos T helper 0, que es un estado indiferenciado de los linfocitos T helper, ¿sí? La acción de estas dos citocinas sobre los linfocitos T helper 0 van a permitir que estos se diferencien en linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 1 son los responsables de generar, el detalle lo vamos a ver después, una respuesta inmunitaria celular para eliminar microorganismos intracelulares. Todo esto se va a generar si este microorganismo con este PAM es intracelular, ¿sí? Estas vías de señalización pueden ser otras, se activan otros genes que van a codificar para producir otra proteína distinta, una proteína de membrana llamada el B7-1. B7-1 que interactúa con el CD28, que está en la membrana del linfocito T helper 0, y producto de esta interacción también van a promover la diferenciación de T helper 0 en T helper 1, que genera inmunidad celular, ¿sí? La interacción PAM-PRR van a activar otras vías de señalización, otros genes que van a codificar para producir otras proteínas, como por ejemplo estas interleucinas, la 4 y la 10. Interleucina 4 y 10 que al actuar sobre los linfocitos T helper 0 los van a hacer diferenciar en linfocitos T helper 2. Los linfocitos T helper 2, vamos a ver después, van a generar una respuesta inmunitaria humoral que tiene por finalidad eliminar microorganismos extracelulares. O
Se supone que este microorganismo de acá es un microorganismo extracelular que ha generado todo este camino, ¿sí? Respuesta inmunitaria humoral para finalmente eliminar a ese microorganismo extracelular. De otro lado, también se generaron se activaron vías de señalización, genes que codifican para producir esta proteína que se expresa en la membrana de estas células, el B7-2. El B7-2 se une o interactúa con el CD28 del linfocito T helper 0. Producto de esta interacción también va a ser que los T helper 0 se diferencien en T helper 2 responsables de inmunidad humoral. ¿Eh? Cuando yo hablo de linfocitos, ya estoy hablando de inmunidad adquirida. Cuando hablo de inmunidad celular humoral, todo esto es inmunidad adquirida. El segundo tipo de inmunidad grande del organismo, ¿sí? Estamos hablando ahora de inmunidad innata. Y la inmunidad adquirida va a comprender esto. Inmunidad celular e inmunidad humoral. De tal manera que para que se active la inmunidad adquirida, son necesarias estas células de inmunidad innata. Y cuando estas células ya en un primer momento, cuando generaron respuesta inmunitaria innata, y no pudieron eliminar al microorganismo, no pudieron eliminarlo mediante los mecanismos que ya hemos visto, fagocitosis, producción de radicales libres, etc. Entonces, ¿qué hace el macrófago y la célula dendrítica interdigitante? Entonces van a hacer que este microorganismo sea procesado. Al ser procesado, va a ser presentado a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Como son células presentadoras de antígenos profesionales, generalmente a través de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, lo van a presentar bien al linfocito T helper 1 o bien al linfocito T helper 2, ¿sí? Ya sabemos cómo es que estos se diferencian en T helper 1 y T helper 2. Entonces, cuando ya el macrófago y la célula dendrítica interdigitante ya comienzan a procesar el antígeno y lo van a presentar y comienzan a producir estas citocinas, estas moléculas, para que se diferencien los T helper 0 en T helper 1, ahí ya decimos que estas células son maduras, ¿ya? O sea, los macrófagos, las células dendríticas maduras, ya cuando están maduras, son los que van a generar una respuesta inmunitaria adquirida, bien sea celular, si el microorganismo es intracelular, o bien sea humoral, si el microorganismo es extracelular. Entonces, a esto se refiere, ¿ya? Señales endógenas inducidas por interacción PAM-PRR, vías de señalización y producción de distinto tipo de proteínas interleucinas. Otra acción es la expresión de la molécula CD1, la molécula CD1. Entonces, acá tenemos nuestro macrófago, célula dendrítica interdigitante, en inmunidad innata son inmaduras. Su PRR, un determinado PRR, son 11, hemos visto que son los PRR. Entonces entra un determinado microorganismo. Este microorganismo va a ser un Mycobacterium tuberculoso o cualquier otro Mycobacterium que tienen como pan a este antígeno llamado el lipoarabino mannan, ¿ya? Entonces, son distintos los PAN, ¿no? Son distintos, pero no son en gran cantidad, bueno, son limitados nomás los PAN. Entonces, en lo que es Mycobacterium tuberculoso, los Mycobacterium expresan el lipoarabino mannan y de esta manera son reconocidos por el PRR. Se activan vías de señalización, genes que van a codificar para producir esta proteína que se llama el CD1. Hay varios CDs, ya después vamos a ver. Y este CD1 actúa como una molécula presentadora de antígenos. El CD1 actúa como molécula presentadora de antígenos glicolipídicos.
glicolipídicos. Ya creo que lo he dicho en una clase pasada. Y lo va a presentar a quién? A una nueva célula que ya la conocemos, que se llama la célula T natural killer. Célula T natural killer. Esta es una subpoblación de linfocitos T, células T, que comparten funciones de las células T y comparten funciones de natural killer. Células T natural killer invariantes. Hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí voy a llegar con todos para terminar esta clase. ¿Ya? Si tienen preguntas, me pueden hacer. Faltan 4 minutos para que acabe la clase. 3. Bueno. Veo que están terminando la reunión 62. Sí, ya estoy viendo que hacen eso. Ahora un comienzo se ponen todos porque voy a preguntar y una vez que ya pregunto abandonan. Eso implica de que en cualquier momento yo voy a preguntar, ¿ya? ¿Me están escuchando, no, Nicole? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Comenzaré a un comienzo, puedo preguntar en la mitad, puedo preguntar al final, ¿sí? Porque ustedes hacen eso, lamentablemente, miren, por las preguntas a un comienzo y ahora ya se han reducido a 62. Siempre son así. En cualquier momento voy a preguntar, puede ser al comienzo, puede ser al final. Ustedes tienen que estar atentos a las clases. Bueno, me despido, muchachos, si no tienen preguntas. Hasta luego. Ya, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias a ustedes, Hasta luego, doctor. muchachos. Chao, chao, que les vaya muy bien a todos.